Hola a todos, gracias por seguir esta serie de videos en los que voy hilando mi argumento en favor de lo que he llamado odología filosófica o también la lógica de lo absurdo. En este video, el número 8, continúo con lo dicho en el video anterior. En un comentario observé que no quedaba claro el propósito de esta investigación sobre la lógica de lo absurdo. Y es que en lo cotidiano podemos asumir que lo lógico y lo absurdo son contrarios y mutuamente excluyentes. Se supone que algo es absurdo porque no es lógico. Respondo a este comentario que en filosofía estudiamos la razón de ser de las cosas. A esto no es ajeno el concepto de lo absurdo. En otras palabras, hay que dar razón del por qué algo es absurdo, ya sea en sí mismo o por el modo como lo entendemos. En los videos anteriores hablo de esto, pero aquí solo agrego que el concepto de lo lógico en este estudio va más allá que las ya conocidas tablas de verdad lógicas que se enseñan en las escuelas. El estudio odológico que les propongo, al ser una crítica a las lógicas no clásicas o lógicas tradicionales, busca superar las limitaciones de estas lógicas, para así poder dar cuenta de aspectos de la realidad que hasta ahora se han considerado absurdos, precisamente debido a las limitaciones y falencias de los métodos utilizados hasta ahora. Todo esto va a ir quedando claro en este y en subsecuentes videos de esta serie. Decía en el video anterior que la lógica silogística que inaugura Aristóteles y luego sigue su desarrollo hasta hoy se basa en tres principios. El primero es el principio de identidad, que proclama que la cosa es igual a sí misma. Esto implica la afirmación categórica o asertiva del ser. Un ejemplo, la cosa es. Cuando decimos esto es, así, o sea, afirmamos que, no sé, esto es un lápiz, esto es una manzana. Este principio también afirma que dado que la cosa es, entonces no puede no ser. O sea, si algo existe y decimos que existe, entonces no podemos decir al mismo tiempo que no existe. En conclusión, se afirma el ser en su identidad, pero también se afirma en su existencia. Sería como decir, como México no hay dos, lo cual implica obviamente su identidad y también su existencia en los hechos. El segundo principio que es en lo cual se sustenta la lógica es el principio de no contradicción. Este principio proclama que no se debe predicar contradictoriamente acerca de algo, ya que esto será inválido. Esto supone que bajo ciertas condiciones la cosa es. Puede que no sea bajo condiciones distintas, pero en tanto que las condiciones sean las mismas, no es válido llegar a diferentes conclusiones sobre una misma cosa. Esto implica una declaración hipotética, o sea, condicional. Por ejemplo, si X, la cosa es. O sea, si se cumple esta condición, entonces es cierto que el caso es este. Y bueno, nótese aquí que ya no se afirma de manera autoritativa como en el primer principio de la identidad, sino que el ser de algo, o sea, su existencia también, queda condicionado al cumplimiento de ciertos criterios o requisitos. Sería como decir, si el territorio de Norteamérica está al sur del río Bravo, entonces es México. Bueno, el tercer principio, que es el principio del tercer excluido, el cual proclama de manera disyuntiva que si una proposición afirma algo y otra proposición lo niega,
entonces solo una de ellas será la verídica, o la una o la otra, pero no ambas. No sería válido decir que viva México o decir que muera México, o dicho de otra manera, que no viva México, porque sería una autocontradicción. Esto se resuelve optando por una de las dos opciones, siendo la opción elegida la que de hecho es, la que concuerda con valores concretos, y por lo tanto la opción no elegida es de hecho rechazada, y por lo mismo la que no es. En algunos casos se admite que la disyunción no es entre dos opciones concretas, sino entre una concreta y otra difusa. Por ejemplo, o la cosa es esto, o la cosa es algo indefinido, algo que no queda muy claro. Hasta aquí las posturas aceptadas, pero ahora viene la crítica. Analicemos cada uno de estos tres principios. Decir que algo es, o sea, afirmar que la cosa es, requiere por lo menos de yo diría de algún grado de soberbia. Lo afirmado, esto es, el ser de la cosa que es y que existe, puede estar sustentada por la mera afirmación y nada más. Por ejemplo, porque yo lo digo, así es. Decir asertivamente que algo es, especialmente cuando lo afirmado es uno mismo, o sea, cuando hablamos de nosotros mismos y nos afirmamos como de cierta manera, supone también algo de individualismo y de mérito personal. Esto es lo que soy y lo soy por mí, por mi esfuerzo, podríamos decir. Decir autoritativamente que algo es y el ser de la cosa es definido y concretizado, de alguna manera anula posibilidades y modos de ser o modos distintos o diversos de ser. Por ejemplo, si digo soy mexicano, esta afirmación es concreta, pero a la vez es muy vaga. No dice mucho del modo de ser mexicano y de lo que ello implica. En lo cotidiano afirmamos cosas y nos afirmamos a nosotros mismos, de modos que suelen incurrir en egoísmo, en soberbia y en simplismo. En la investigación científica, cuando se parte de un axioma que es, y construir sobre él teorías y métodos expone a vulnerabilidades dicha construcción si el axioma sobre el cual todo depende resulta ser falseable, que generalmente es el caso de hechos concretos y particulares. Entonces, el primer principio de la lógica se sustenta más en autoridad que en los hechos de la realidad. Un lugar más seguro podría ser el segundo principio, el de no contradicción. Como ya vimos, bajo este principio se hace un esfuerzo por sustentar lo afirmado con razones, con condiciones que han de cumplirse, lo que podríamos también llamar evidencias. Pero aún así, en este caso, decir que si alguna condición se cumple, la cosa es y existe, puede derivar en relativismo y en posturas convenencieras. Si me conviene, soy mexicano, o bien, si el equipo mexicano gana, estoy orgulloso de mi país, pero si pierde, me avergüenzo de ser mexicano. En ciencia resulta conveniente que la afirmación se sustente en evidencias, siempre y cuando no se olvide que la afirmación sería válida para una postura particular, pero no necesariamente para dar cuenta de un fenómeno o un hecho general. Y esto para un momento dado, siendo que en otro momento o bajo premisas distintas o adicionales, la conclusión o lo afirmado sería susceptible de revisión. Todo esto suponiendo que las premisas o evidencias de hecho sean tenidas como lo que son, sin errores de interpretación. Finalmente, en el tercer principio, del tercer excluido, pudiera ser la opción más correcta, puesto que las dos opciones de la disyunción podrían ser ambas incorrectas o irrelevantes.
si se le toma desde una perspectiva general e inclusiva. Por ejemplo, si digo o gano o pierdo, pudiera ser que aún perdiendo gane algo, o incluso me convenga más perder que ganar. La esencia de este principio, como ya vimos, es la disyunción o la opción excluyente. En este sentido, este principio es similar al primero, pues una vez elegida la opción preferible, lo elegido es, y lo no elegido no es desechado, es incluso vilificado y hasta maldecido. Es tenido como lo contrario a lo preferible, o sea, se asume como lo innecesario, lo inconveniente, lo molesto, lo irrelevante. Decir, o me amas o me odias, es de inicio una postura reduccionista y puede ser incluso un falso dilema. Aquí no aplica del todo ni posibilidades ni las condiciones. Incluso parece más una postura que primero busca la autoafirmación y poco se interesa por la situación del otro. Esto es el caso aún en supuestos en el que la segunda opción sea una opción difusa. Por ejemplo, o me compras lo que quiero o ya veremos. Lo descartado suele ser más que lo adquirido. Con base en lo hasta aquí expuesto, parece ser que la lógica silogística funciona mejor en contextos formales. Decir, o tiene tres esquinas, o no es triángulo. Parece ser una postura segura, dado que estamos hablando de entes abstractos. Pero al entrar al terreno de lo concreto, de lo falible como lo es la conducta humana, este tipo de lógica parece no ser muy útil y hasta podría ser peligrosa, entre comillas. Aquí lo otro, o sea, lo no yo, lo no mío, lo no nuestro, no parece tener tanto valor como el yo, como lo mío o como lo nuestro. Y desvalorizar a lo otro, al no ser, ha resultado en depredación del medio ambiente, en discriminación del migrante extranjero, en racismo, en clasismo, en misoginia, en violencia, entre otras calamidades sociales. De esto pues hay mucha evidencia. México y el mundo, me parece, requieren de otro tipo de lógica, si es que se buscan mejores condiciones económicas y de felicidad para la comunidad. ¿Será la lógica dialéctica de Hegel la mejor respuesta? Más de esto en el siguiente video. Que estén bien y nos vemos a la próxima. Hasta luego.